Hola alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad quería darle la bienvenida a nuevos alumnos que han promocionado, que nos han promocionado, que han ingresado a este curso. Esta materia, eh, bueno, vamos a trabajar, se llama montaje y operación de instalaciones y equipos eléctricos electrónicos. Yo soy profesor, el ingeniero Marcos Paiva, voy a estar a cargo de esta materia y bueno, ya habíamos comenzado con el grupo de alumnos, donde lo primero que habíamos visto fue la impedancia. Eh, Como ahora tenemos un grupo eh, bastante interesante de alumnos que no pudieron ver este tema, no pudieron avanzar sobre este tema y después todo lo que viene se basa en estos temas que tenemos que ir viendo. Entonces, tomé la decisión de volver a trabajar sobre la impedancia, para este caso, para los alumnos nuevos, ¿sí? Los alumnos que han ingresado ahora a, a quinto año, y para aquellos que por algún motivo no lo han entregado, también tienen ahora la oportunidad de volver a entregar este trabajo práctico, ¿sí? Esta materia es integrada, lo que quiere decir que a medida que vayamos avanzando, cada contenido que vamos viendo se va sumando a contenido nuevo, es decir, que los contenidos nuevos necesitan de este contenido. Por ese motivo es que tengo que volver hacia atrás para explicarles nuevamente a los alumnos que no hicieron el trabajo práctico 1 y los otros trabajos prácticos. Con lo cual, aquellos alumnos que ya entregaron el trabajo práctico 1 quedan exceptuados de presentar nuevamente este trabajo, ¿no es cierto? Esto está claro. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para nivelar el curso y a partir de ahí poder seguir con el resto de las clases. ¿Eh? Bueno, entonces, para todos aquellos que no trabajaron sobre la impedancia, vamos a explicar que la impedancia es un fasor, un vector. Este apunte lo tienen, es teórico, lo subí. La plataforma no está funcionando del todo bien, así que quise subir unos videos, los enlaces de los videos de YouTube que he grabado, donde están los ejercicios, algunos ejercicios resueltos como ejemplo, pero el problema es que, bueno, no funciona bien la plataforma, por lo cual se los envié el enlace por WhatsApp al preceptor para que se los comparta a ustedes, y de esta manera puedan ingresar a ver los videos donde hay ejercicios tipo resuelto que le van a servir de guía para avanzar con el trabajo práctico. Obviamente el trabajo práctico ahora ha sido eh, de menor concentración que la vez anterior porque tenemos que avanzar más rápido para ponernos al día. Entonces, la impedancia es un fasor o vector, ¿sí? En este caso, lo que hay que entender en claro, que ustedes si, habían visto lo que es la resistencia, y bueno, en corriente alterna aparece lo que se llama la impedancia, ¿sí? Que en este caso contiene la resistencia y también aparece algo nuevo por ahí, que creo que no lo vieron, que es la reactancia, al menos cuando hice el diagnóstico esto no lo manejaba. Entonces, la reactancia se simboliza con la letra X, ¿sí? Y se le pone una letra J, fíjense que dice R es la resistencia, más JX que es la reactancia. Resulta que J es porque es un número imaginario y este es la parte, la componente imaginaria de este número imaginario que tiene, como es un número imaginario, tiene una parte real que es la resistencia y una parte imaginaria que es la reactancia. ¿Eh? Esta reactancia, bueno, acá como dice también la impedancia se mide en ohm, al igual que la resistencia. Esta reactancia puede ser de dos tipos. Puede ser o reactancia inductiva, que es XL, como figura acá, o reactancia capacitiva, que es X sub C, como figura más abajo, aquí mismo, en el punto 2, la reactancia capacitiva. Entonces, bueno, ¿cómo se obtiene el valor de la reactancia inductiva? Bueno, como dijimos, había dos tipos. Una reactancia inductiva es J omega por L, ¿sí? Donde omega es 2pi por la frecuencia, representa la frecuencia angular. Esto también después lo vamos a seguir viendo cuando veamos eh, la otra parte de la naturaleza de la corriente alterna, ¿sí? Bueno, la medida de la frecuencia es en Hz, la inductancia L es la inductancia de una bobina, la unidad de medida es el Henry o el milihenrio, ¿sí? Entonces, omega por L, J omega L va a ser el valor de XL de la
reactancia inductiva. L es qué tan inductivo es esa bobina, ¿sí? Y omega es la frecuencia angular de nuestra red. Bueno, cabe destacar que la reactancia inductiva de XL siempre tiene valor positivo, ¿sí? Esto es clave. XL nunca puede ser negativa, siempre va a ser positiva. Entonces, ejemplo 1, determinar el valor de la reactancia inductiva si la frecuencia de la red es 50 Hz y la inductancia de la bobina es de 100 milihenrios, lo que es igual a 0,1 henrios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mili viene de 1000, entonces sería 100 dividido 1000. Eso me va a dar en henrios. Entonces, omega es 2pi por la frecuencia, o sea, 2 por 3,14. Acá hay una cosita, ¿no? Acá este pi lo estamos trabajando en números radianes, ¿sí? 2pi por 50 Hz. También pi sería 180 grados, que ya lo vamos a ver después más adelante, usamos 180 grados, si trabajamos como d gradianes, ¿sí? En este caso se trabaja con el pi en radianes, su valor en radianes. Entonces, 3,1415 y sigue, ¿no? La calculadora nos va a dar otro número, por 50 que es la frecuencia. Si hacemos esto, da 2 por 50, 100, o sea que acá tenemos que correr la coma en dos lugares, 314, con 16. Bueno, y si multiplicamos omega por L, que era 314 por 0,1, que era L pasado en henrios, siempre L tiene que estar en henrios para que me dé bien, entonces voy a tener una reactancia inductiva que vale 31,4 ohms. ¿tá? De esa manera se obtiene la reactancia inductiva. Después, si queremos ver la reactancia capacitiva, es lo mismo, pero ahora tenemos esta expresión. Fíjense que siempre tiene el signo menos. La reactancia capacitiva siempre va a ser negativa. A diferencia que la inductiva siempre va a ser positiva. Bueno, entonces XC es menos J1 sobre omega C. Omega sigue siendo lo mismo, 2pi por la frecuencia, la frecuencia angular, ¿sí? Y C es la capacitancia del capacitor, como antes L era la inductancia de la bobina. En este caso sería la capacitancia o la capacidad del capacitor, que siempre se mide en faradios, o lo más común es que se mida en microfaradios. ¿Sí? Bueno, la reactancia XC siempre tiene valor negativo. Acá, al contrario de la inductiva, la capacitiva es negativa, siempre, nunca va a ser positiva. Bueno, acá vemos un ejemplo, cómo se determina la reactancia capacitiva, de acuerdo a esta expresión, a esta fórmula que tenemos aquí, y lo que vemos es que, de nuevo, tenemos que calcular el omega, la frecuencia angular, que sigue siendo 2pi por la frecuencia de la red, que en Argentina es 50 Hz. En este caso utilizamos 60 en este ejemplo, por ejemplo Brasil tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces 2 por 3,14, y todos los decimales, por 60, nos va a dar 376, casi 377. Fíjense que ahora es sobre omega por C, entonces es 377 por 100, que eran microfaradios, pero 100 microfaradios son 100 por 10 a la menos 6, es decir, sería 100 dividido 1.000.000. Como el dividido 1.000.000 está acá abajo, es lo mismo que ponerlo acá arriba multiplicando por 1.000.000. 10 a la sexta es 1.000.000. Entonces, en definitiva, el cálculo sería 1.000.000 dividido omega por la omega, que es 376,99, por 100, que era la capacitancia en microfaradios. Al poner el millón arriba, transformamos la capacitancia de microfaradios a faradios, que es la unidad que tenemos que utilizar para que la reactancia capacitiva nos dé en ohm. ¿Sí? Tenemos que sí o sí aplicar este factor de corrección que es 1.000.000. Si yo coloco acá 1.000.000 arriba y abajo coloco los valores de omega que calculé y la capacitancia en microfaradios, ya el resultado me va a dar en ohm. ¿Sí? Es decir, que sería 1.000.000 dividido entre paréntesis 376,99 por 100. ¿Sí? Y eso tiene que dar 26,5 ohm. Da 26,5 ohm. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá tenemos un ejemplo de lo que es la impedancia cuando es inductiva. Este que está acá, esta expresión, es la impedancia. Así representamos la impedancia Z, tiene el puntito prima porque es un fasor. Lo mismo vamos a ver que la tensión tiene el puntito prima porque también es un fasor y la corriente es un fasor. Esto pasa en corriente alterna. ¿Por qué? Porque las señales son variables en el tiempo. Entonces,
Fíjense que tenemos esta simbolización, que es una señal de corriente alterna que varía en el tiempo y que tiene una forma sinusoidal, que es lo que vamos a ver después en la próxima clase. Fuente de corriente alterna de 50 Hz, una corriente, aparece la corriente porque le estoy calentando una carga, que en este caso sería una carga resistiva inductiva, RXL, ¿lo ven? Fíjense, la misma que vimos recién en el ejemplo, si la inductancia era de 100 milihenrios, la reactancia era de 31,4 ohms. Entonces lo que voy a tener es una resistencia de 20,5 y una reactancia de 31,4. Fíjense, entonces Z, la impedancia que está conectada al circuito que reemplaza todo esto, es decir, que reemplaza la resistencia y la bobina, esa impedancia se expresa como 20,5 más J31,4. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una resistencia de 20,5 y una reactancia inductiva. ¿Por qué inductiva? Porque acá tiene signo más. Fíjense, la reactancia X es inductiva porque es positiva, tiene signo más, entonces es inductiva. En el caso de que sea capacitiva, acá va a aparecer con un signo menos, restando. Bueno, de esa manera expresamos la impedancia con su parte real de 20,5 que es la resistencia y su parte imaginaria de más 31,4 que es la reactancia inductiva, XL. Recuerden que las inductancias son las bobinas y la capacitancia los capacitores. Entonces puede ser resistivo inductivo o resistivo capacitivo. También puede ser resistivo solo, también puede ser inductivo solo, también puede ser capacitivo solo. Ahí ya lo vamos a ver, está en los trabajos prácticos eso. Bueno, en el caso de que tengamos una resistencia y una reactancia capacitiva, una resistencia con un capacitor y una señal de corriente alterna, bueno, en este caso de 60 Hz porque era la reactancia que habíamos calculado con una fuente de 60 Hz, en Argentina la frecuencia de la fuente es de 50 Hz, esto podría ser un caso de Brasil. Entonces le conecto a esta fuente de tensión, que es como un tomacorriente, una resistencia y un capacitor, una resistencia de 31,2 ohms y un capacitor de 100 microfaradios. A esta red de 60 Hz. Entonces circula la corriente por este circuito. ¿Cuánto vale la capacitancia, la reactancia capacitiva XC? La reactancia capacitiva XC, bueno, la habíamos calculado, como 1 millón dividido, bueno, acá arriba estaba, es este que agregamos acá, dividido 376,99%, que daba 26,5. Estoy usando para este caso la misma del ejemplo, por eso da la reactancia capacitiva para este sistema con esta frecuencia y esta capacidad nos da 26,5 ohms. Entonces reemplazo todo esto por mi impedancia, digamos que este grafiquito de esta rectángulo con adentro Z', que identifica que es la impedancia, y el puntito que es un fasor, la corriente es un fasor, la tensión es un fasor. Entonces la resistencia, la impedancia vale 31,2, que es la resistencia. Fíjense que acá ahora es menos J 26,5. ¿Por qué menos J? Porque es una reactancia capacitiva. Estamos hablando de un capacitor. ¿Sí? Y así nos quedaría entonces nuestra impedancia. 31,2 menos J 26,5 ohm es la impedancia que representa a estos dos componentes eléctricos que tengo conectado a mi circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Sí? Entonces la impedancia es un número complejo y este puede ser expresado también en su forma polar. Bueno, acá vamos a empezar a ver que esta forma que está expresada acá es la forma compleja, pero también la impedancia se puede expresar en forma polar. ¿Sí? ¿Y cómo lo expreso en forma polar? Bueno, acá tenemos la expresión de forma polar, es decir, que va a tener un módulo y un ángulo. Esa misma impedancia que está expresada acá en forma compleja, donde tenemos la parte real y la parte imaginaria, por eso es compleja, también la puedo expresar en forma polar como que esto tiene un módulo y un ángulo. Hoy vamos a explicar cómo es esto del módulo y ángulo en forma polar. Entonces, necesitamos de esa forma polar para resolver los ejercicios. En algunos casos vamos a trabajar con la forma compleja y en otros casos vamos a trabajar con la forma polar. ¿Sí? Z representa el módulo, phi el ángulo del fasor de la impedancia. ¿Sí? El ángulo de la impedancia, en definitiva, el fasor impedancia. ¿Sí?
Entonces Z' lleva puntitos, se refiere a un número polar o complejo, ¿sí? Mientras que Z, cuando no lleva puntitos, se refiere al módulo de ese número, de ese fasor o vector. Es decir, fíjense que acá aparece Z con puntito porque está hablando del vector. Este está hablando del módulo de ese vector y el ángulo que tiene ese vector. Ya vamos a ver el dibujo del vector, cómo se grafican estos fasores o vectores, ¿sí? Para obtener la impedancia en forma polar a partir de su expresión compleja, se utiliza la siguiente expresión. Es decir, que si yo tengo la impedancia expresada como R más JX, puedo transformarla en su forma polar mediante esta expresión. ¿Cómo obtengo el módulo de la impedancia? Bueno, el módulo de la impedancia es la raíz cuadrada de su resistencia al cuadrado más su reactancia al cuadrado. Y acá, ojo, porque el signo menos se va. Si esto fuese, por ejemplo, menos 3, cuando lo elevo al cuadrado, el menos se va. O sea que acá siempre tiene que haber la suma de dos números. Nunca puedo restar números acá adentro, en esta raíz. ¿Por qué? Porque este cuadrado, si esta reactancia fuese negativa, fuese capacitiva y valiese menos 3 al cuadrado da 9. Entonces siempre acá se suma. La resistencia nunca puede ser negativa. Solamente la reactancia puede ser negativa en caso de que sea capacitiva. ¿Sí? Pero cuando saco el módulo siempre es la suma. Bueno, y el ángulo es el arco tangente de x sobre r. ¿Sí? Yo había puesto mal acá, lo corregí, es más x sobre r. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, Z', nuestra impedancia, acá está expresada en forma compleja, tenemos la resistencia y la reactancia. Para este caso la resistencia vale 10 y la reactancia vale menos 6 ohm. ¿Sí? Sería una reactancia capacitiva porque tiene signo negativo. Fíjense que acá entonces tenemos la impedancia, que es la resistencia más la reactancia, es decir, la manera de sacar el módulo de la impedancia, ¿sí? La raíz cuadrada, lo que estábamos viendo recién. Entonces, si nuestra impedancia compleja, resistencia acá vale 10, esta es la resistencia, entonces sería 10 al cuadrado, la reactancia vale menos 6, así que x sería entre paréntesis menos 6 al cuadrado, acá está lo que le decía que el menos al elevarlo al cuadrado se va, se transforma en positivo. Entonces 10 al cuadrado 100 más 36, porque el menos 6 al cuadrado es más 36, y si sumo 100 más 36 es 136, la raíz cuadrada de 136 da 11,66 y bueno, seguramente más decimales, pero lo redondeamos a este número. Observe que al estar r y x elevado al cuadrado siempre habrá un número positivo dentro de la raíz, que es lo que yo le decía. Este de acá nunca puede ser menos, acá nunca puede haber 100 menos 36. Y hago eso porque estoy cometiendo un error con el tema del signo. El signo queda adentro del paréntesis y el estar elevado al cuadrado se va. Eso pasa cuando calculo la impedancia, el módulo de la impedancia. Entonces el módulo de esa impedancia vale 11,6 ohm. Fíjense que el ángulo de la impedancia, tenemos que aplicar la ecuación de la tangente, el arco tangente de x sobre r, y el arco tangente de 6 sobre 10, menos 6 sobre 10, perdón, o sea de menos 0,6 sería esto, ¿no? 6 dividido 10 es menos 0,6. El arco tangente de menos 0,6 da menos 30,9638 y más decimales, pero lo dejamos hasta acá. Una cosita, este ángulo está expresado en degradianes, con la letra D. Si yo quiero resolver esto con la calculadora, tengo que poner mi calculadora en modo DEG, con la letra D. Voy a modo y tiene que aparecer varios modos. Si lo pongo en radiano o en otro modo, me va a dar mal. No me va a dar, o me va a dar el resultado en otro sistema de medición de ángulo, que no es el sistema de Gradianes, que va de 0 a 360 grados, que es el más común, el más simple de utilizar. Por eso, ojo, cuando resuelvan esto, verifiquen para calcular el ángulo, ¿sí? Siempre que trabajamos con funciones trigonométricas, tenemos que verificar que si estamos trabajando, queremos obtener el ángulo de gradianes, bueno, tengo que poner la calculadora en modo de gradianes. Si tienen dudas, en YouTube ponen cómo poner la calculadora en modo de gradianes y es
muy fácil, ahí le explica cómo hacer para poner la calculadora en modo. Igual varía, depende de la calculadora, pero siempre hay que buscar mode, la función modo, y que aparezca deg. Bueno, de esa manera, la impedancia que estaba expresada en forma compleja, 10 menos J6, pasada a su expresión polar, tiene un módulo de 11,66 y un ángulo de menos 30, casi 31 grados. Es decir, que la puedo expresar en forma compleja, como R más JX, en este caso sería menos JX, ¿sí? Y módulo y ángulo, ¿sí? ¿Cómo obtengo el módulo? Como vimos, con la raíz cuadrada, y cómo obtenía el ángulo con el arco tangente de este sobre este. Bueno, así que vemos la representación gráfica de este sistema, ¿sí? De la impedancia, ¿sí? Que es también parte de los ejercicios que yo le di. Fíjense que tenemos que hacer un eje horizontal. El eje horizontal dibujamos las resistencias, este sería el eje de los reales, las resistencias son los reales, y el imaginario sería vertical, sería la reactancia X. Acá tendríamos las XL, porque está el positivo, ¿sí? Y acá tendríamos las XC, porque este es negativo. De este lado estarían, si tengo reactancia inductiva, y para acá tengo reactancia capacitiva. Entonces, por ejemplo, sí, ahí voy. Por ejemplo, si este mismo caso que tenemos una resistencia de 10 ohm, hago cada 1 centímetro y llego acá a 10 unidades. Acá tengo la resistencia vale 10, R vale 10. Y después, por el otro lado, la reactancia vale menos 6, entonces sobre el eje de las reactancias, el eje vertical, el que va las imaginarias, lo que lleva la letra J, tengo que ir 6 unidades hacia abajo, entonces llego a menos 6, acá va X, que es el X capacitivo, ¿sí? El XC. Entonces fíjense, trazo una línea punteada paralela al eje horizontal, acá sobre menos 6, y acá paralela al vertical en 10. Donde se cortan estas dos, ¿sí? Tengo el punto del vector. Este sería el vector que inicia en el 0, ¿sí? Y termina en el punto 10 menos J6. Acá tengo el punto 10 menos J6. Entonces, este es el vector o fasor que hablamos de la impedancia, el Z', vector o fasor, ¿sí? Entonces, ese mismo vector o fasor lo puedo representar de la forma compleja, que voy a tener la parte real y la parte imaginaria. Me está diciendo que este punto es este punto. Y el vector es el vector que también llega al mismo punto. Fíjense, toda esta línea con esta flechita llega hasta este punto. En definitiva, si yo lo hago a escala y mido esta distancia, el módulo, que es la distancia de este vector, tiene que darme aproximadamente 11,66 centímetros si utilicé la escala una unidad, 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? Y el ángulo, si lo mido con un transportador, me tiene que dar casi menos 31 grados. Esta es la representación gráfica de la impedancia, ¿sí? Tengo el eje real, el eje imaginario, la resistencia y la reactancia. La resistencia en el eje real, la reactancia en el eje imaginario. Si hubiese sido más XC, hubiese sido en vez de menos 6 más 6, tendría que haber llegado hasta acá y el vector hubiese quedado para aquí arriba. Hay 3 casos particulares que serían cuando la impedancia es solo resistiva, es decir, que la reactancia vale 0, no tengo X. En ese caso, el vector está acá, sobre el eje horizontal. Mientras que cuando la reactancia es, por ejemplo, solo inductiva, es decir, que la resistencia vale 0, y acá vale, por ejemplo, más 5, en vez de menos 6, la reactancia sería más J5, 0 más J5, entonces ese vector estaría acá. A ver si podemos agregarlo. Fíjense, ese vector que yo le digo quedaría acá. Ese sería en el caso que fuese solo inductivo, una impedancia que es solo inductivo. Quiere decir que no tiene resistencia, es solamente una bobina. ¿Sí? Entonces, si es solo bobina, sería 0
más J5 en este caso. ¿Sí? Si fuese solo resistivo y valiese 10 más J0, entonces ese que es solo resistivo, bueno, me quedo un poquito arriba, estaría acá, ¿no? A ver, lo mejor, estaría aquí. Ese sería el caso que es solo resistivo, que no tiene reactancia, entonces el vector estaría acá sobre el eje real. ¿Por qué? Porque no tiene reactancia. Y en el caso que fuese solo capacitivo, estaría acá, por ejemplo, si fuese más 6, menos 6, perdón. Fíjense, si esto, la resistencia valiese 0, y este valiese 0 menos J6, sería este vector, quedaría dibujado así. ¿Está? Un vector que solamente tiene reactancia capacitiva, entonces queda en esta posición. Bueno, son los tres casos particulares que les quería nombrar porque en los ejercicios los tenemos, ¿sí? Pasó, tengo que salir de acá. Bueno, y así se realiza el gráfico. ¿Estamos? Tenemos que marcar los puntos de la resistencia y la reactancia y trazar las paralelas, encontrar el punto de 10 menos J6 en este caso, y unimos el origen con ese punto y tenemos el vector. O fasor, que es la impedancia. Y ahí podemos sacar su módulo y su ángulo. Bueno, en realidad, a ver, ya tenemos el ejemplo, acá está otro ejemplo más. Aquí hay otro ejemplo más donde tenemos una impedancia que vale 5 más 4. 5, la resistencia vale 5 y la reactancia es inductiva, vale más 4. Aplicando la ecuación para sacar el módulo de la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado, nos queda 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25 más 16, la raíz cuadrada de eso nos da 6,4 ohms, que sería el módulo de la impedancia esa. Y después para sacar el ángulo sería el arco tangente de 4 sobre 10, de x sobre r. Si hacemos el arco tangente de 4 sobre 10, que es 0,4, nos va a dar más 38,65, casi 66. La impedancia expresada en forma compleja. A ver, un segundito, le vamos a poner pausa a esto.